El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado reflexionábamos sobre la figura del profeta y decíamos que el profeta no es una figura, ¿verdad?, de antiguo, no es una figura de tiempos de Jesús, no es una figura de antes de Jesús, sino que es una figura que verdaderamente continúa desempeñando un papel fundamental en la historia de la salvación y en la historia de nuestras vidas. El profeta no es un visionario, el profeta no es un mago, el profeta no es alguien que saca la varita mágica y puede predecir el futuro. El profeta no es alguien que tiene la bola de cristal para decirte lo que va a pasar, ni tampoco es, ¿verdad?, esos charlatanes, embusteros, mentirosos que leen las cartas, que leen las manos, que leen el café, que leen el tarot, y que la gente también que se dice cristiana corre presurosos a eso, dejándose engañar y convirtiéndose en idólatras. No, el profeta es un hombre ungido por el Espíritu de Dios, una persona capaz de manifestar precisamente la misericordia de Dios a través de sus palabras, a través de sus acciones, a través de la vida que va llevando él, siempre dirigida, enfocada, canalizada a Dios. Qué importante es darnos cuenta de esto. La primera lectura precisamente nos presenta la figura de Eliseo, este profeta que viene de parte de Dios y que trae con él la misericordia de Dios para aquellos que le acogen, para aquellos que le reciben, y que precisamente la recompensa de aquel que recibe a un hijo de Dios, a un profeta, dijéramos hoy, a un cristiano, por el solo hecho de serlo, recibirá su recompensa. Por eso es fundamental darnos cuenta cómo el Señor nos invita a ser generosos, a ser gratuitos,
a ser capaces de adelantarnos en generosidad y poder siempre ayudar, poder siempre socorrer, poder siempre acoger a todo aquel que toque a nuestra puerta, porque no sabemos quién es, no sabemos si con él venga Dios, no sabemos si es alguien a quien Dios nos envía para nuestro bien, para nuestra salvación. Por eso es necesario conocerle a Dios, es necesario estar en sintonía con Él, y por eso el Señor es un Dios celoso, es un Dios exigente, es un Dios que no permite que nada ni nadie usurpe su lugar. Ni el papá, ni la mamá, ni el hijo, ni la esposa, ni el esposo. Nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de Dios. El que me ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En el fondo, queridos hermanos y hermanas, ningún ser humano debe arrogarse el derecho de exigir un seguimiento incondicional como lo hizo Jesús. Nadie puede hacerlo, nadie debe hacerlo excepto Dios. ¿Cuánto chantaje no hay en nuestra vida y muchas de las veces en las personas que nos rodean? Es que si no me tienes a mí por encima de todo, es que si no me valoras a mí por encima de todo, es que si yo no soy en tu vida absolutamente todo. Pues no. Un cristiano tiene que decir con todas las palabras: espérate, este lugar no te pertenece. Este lugar le pertenece a Dios. Y después de Dios, me amaré a mí mismo, y luego podré amar a mi padre, y luego podré amar a mi madre, y luego podré amar a mi hermano, y luego podré amar a mi esposo, y luego podré amar a mi esposa, y luego podré amar a mis hijos, y así. Pero en primer lugar, Dios. De aquí se desprende todo. Queridos hermanos y hermanas, no hay absolutamente nada que, estando en referencia a Dios, pueda ser una vía segura de salvación, una vía segura de felicidad, una vía segura de libertad. Dios sabe mejor que nadie lo que realmente necesitamos. Nadie, absolutamente nadie tiene la capacidad y nadie debe competir con Dios, ni siquiera en la relación con la persona más amada, con la persona más querida. Queridos hermanos y hermanas, y esto es cuestión de práctica de todos los días, no es cuestión de teoría, no es cuestión de un ideal, no es cuestión de un programa, de un proyecto muy bonito, muy bien estructurado, no. Si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, entonces al abrir los ojos al comienzo del día, de la jornada, lo primero va a ser mi corazón en referencia a Dios. Y no solamente para decirle gracias, Señor, por el nuevo día que me concedes, no, sino para dedicar verdaderamente un tiempo a estar en su presencia. Y para que ese tiempo luego vaya pautando mi jornada, mis relaciones, mis interpretaciones de vivir, la forma de comportarme, la libertad que anhelo y que deseo y que debo de dar también a los demás. Y durante la jornada lo mismo, siempre siendo Dios en primerísimo lugar. Para poder ser discípulos de Jesús y cumplir con la misión que Él encomienda, es necesario tener una libertad absoluta para seguirlo. Ser capaces de soltar las amarras, de soltar las ataduras y no dejarnos, manipular por nada ni por nadie.
Estamos hablando, queridos hermanos y hermanas, de una fe madura. Estamos hablando de una fe adulta. Estamos hablando de una fe que brota y se consolida al descubrirnos hijos de Dios, como nos decía San Pablo en la carta que escribe a los cristianos de Roma, en la segunda lectura que escuchamos. Una persona que verdaderamente es hijo, hija de Dios, tiene en primer lugar a su Padre, y en segundo y en tercero y en todos los lugares, por encima de todo y de todos. Quien decide seguir a Cristo debe haber puesto todos los amores humanos, todos, absolutamente todos, en segundo lugar o en un lugar inferior a Dios. Antes, los religiosos, las religiosas, los que nos decimos amigos de Jesús, ¿verdad? Discípulos de Jesús, compañeros de Jesús, los que tendríamos que estar realmente con Él y para Él incondicionalmente, era impensable que abrazando este estilo de vida, luego fuéramos a ver a nuestros papás, luego fuéramos a cuidarlos, luego fuéramos, porque habíamos hecho una opción. Y esa opción tenía que estar clara en nuestras vidas. Hoy con tanta facilidad, le duele a mi papá la uña, me voy corriendo a cuidarlo. Oye, ¿no te comprometiste con Dios? ¿No te comprometiste con Jesucristo? ¿No hiciste de Él el centro de tu vida? Entonces, ¿qué está pasando? El Señor en este Evangelio no nos da una larga lista de posibles amores que puedan disputar un espacio entre nuestro amor y nuestra vida a Dios y otra cosa y otro ser. No. Y la consagración primera es la bautismal. Y de ahí brota absolutamente todo lo demás. Es una grandeza, ¿sí? Es una belleza el poder entender que el que pierde su vida por Dios y por el Evangelio la ganará. Y la ganará no como premio, la ganará no como conquista, la ganará porque como siempre ha vivido en el ser y en la eternidad de Dios, simple y sencillamente estuvo en sintonía con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y entonces, solo poniendo el amor por encima de todo, que es Dios, podremos amar a los demás. Dios no viene a suprimir, ¿verdad?, el mandamiento de amar al Padre y a la Madre, no. Dios no viene a suprimir el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros, no. Dios viene a darles plenitud, viene a poner las cosas en su sitio en Cristo Jesús. Ser discípulo de Cristo implica lealtad, implica fidelidad, implica renunciar a nuestros tiempos, a nuestros proyectos, implica estar con Él, implica no ir detrás, ¿sí?, de líderes mundanos, humanos, y que muchas de las veces defendemos a capa y espada, en las politiquerías, por ejemplo, que vivimos. Yo siempre digo, si así como algunos políticos defendiéramos a Dios, ¡wow!, seríamos auténticos profetas. Pero defendemos a un hombre, el que sea, me da lo mismo, aún a costa del amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, esto del seguimiento no es una broma.
Esto del seguimiento no es para gente endeble. Esto del seguimiento no es para gente incapaz. Es para gente que ha recibido el Espíritu de Dios, que nos ha convertido en hijos y capaces del reino. Y todos los que estamos aquí, quizás excepto algún pequeñín que tienen por ahí en brazos, si no está bautizado no lo ha recibido. Pero todos los demás lo tenemos. Entonces estamos capacitados para vivir este discipulado al extremo, este discipulado que nos exige dar la vida, este discipulado que nos invita a poner en primerísimo lugar al Maestro, para que desde ahí todas las decisiones que vayamos tomando estén siempre orientadas a Él, a la fidelidad y a la consecución del bien de nuestros hermanos. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de ser verdaderos discípulos, misioneros de Jesucristo, para anunciar al mundo que Dios está vivo, que nos ama y que nos quiere vivos y libres.